van esos panqueques? ¡Listo el pollo! ¿Ya asaste unos fideos? ¡Listo el pollo! Sal, pimienta. ¡Y listo el pollo! Carne al horno y una pizza, milanesa con puré o papa frita, con manteca los fideos. Cocineros somos todos si queremos. Acá está, ya llegó, listo el pollo empezó. Acá está, ya llegó, listo el pollo empezó. Las olas y el viento, sucundum, sucundum. El ruido del mar. ¡Shalala! ¡Un celóptero aterrizó en la playa! ¡No! ¡Un bicho en la playa! Encima no me gustan las arañas, Byron. Celes, por favor. Esto no es una araña, es un escarabajo. Los escarabajos vuelan y tienen 6 patas. Y las arañas no. ¡Qué bichero que estás vos, eh! ¡Mosquitos! ¡Mosquitos! ¡Me atacan los mosquitos! ¡Mosquitos! ¡Mosquitos! Maxi, ¿sabías que solo las hembras pican? Los machos toman el líquido de una flor. Pero ¿cuánta exactitud, Byron? Es que estoy preparando una clase. ¿Saben que hay 1 millón de tipos de insectos? Si los comiéramos tendríamos un montón de comida. ¿Qué? En otros lugares lo comen. Menos mal que acá no. Mejor nosotros comemos una torta fría y bien rica, ¿no? ¿Una torta fría, rica y chocolatosa para la merienda? Con bichos. Sí. Podemos hacer una torta de galletitas con forma de hormiguero. Pepe, vas a tener tu casa. Y listo el pollo. Hoy hacemos torta de galletitas. Hola, chicas. ¡Hola, bichos! ¡Hola, chicos! Bienvenidos a ¡Listo el pollo! Hoy tenemos una tarde de insectos y cosas dulces. Vamos a hacer una torta bichera y bien rica para la merienda. Una torta de galletitas en forma de hormiguero. Lo primero que necesitamos es una base de galletitas de chocolate. Galletitas de chocolate. O pueden ser de vainilla. En ese caso sería una vainitorta. O de coco. En ese caso sería una cocotorta. O de la galletita que vos preferís. En ese caso sería una preferitorta. Algo así. Lo mejor de esta torta es que es bien rica, fría y no necesitas de un horno. No necesitan de un horno. ¿No? Entonces, el adulto asistente no es necesario. Adiós. No, Maxi, no. El adulto responsable siempre es importante. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pongamos la base de galletitas. Unas por acá. Yo también quiero, yo también. Hay que cuidar bien que no se rompan, ¿eh? Están 3, 4. Ahí. Perfecto. ¡Listo! Ya tenemos la base de nuestro hormiguero. Pero falta algo dulce. ¿Y si le ponemos el almíbar de los duranos? Yo me encargo. Sí, bien, chile, chocolate. A ver. Permiso. Sienten el olorcito. ¡Qué rico! Duraznos. El chocolate siempre me pone de buen humor. Es que el chocolate tiene algo especial. ¿Qué será? Dice la leyenda que Quetzalcóatl, dios de la luna y de los vientos, les enseñó a los hombres las ciencias y las artes. Feliz por los progresos de su pueblo, el dios les obsequió el árbol de cacao. Los toltecas y los aztecas hacían con cacao una bebida sagrada que solo tomaban en días de fiesta. Mucho tiempo después, los conquistadores españoles llevaron el cacao a Europa y allí tomó la forma del chocolate que hoy conocemos y comemos con alegría. Además de ser la tentación más deliciosa de cualquier kiosco, los científicos descubrieron que el chocolate nos pone de buen humor.
El cacao ayuda a nuestro cerebro a crear una sensación de placer y bienestar que se extiende por el cuerpo. Claro que todo en su justa medida, porque no necesitamos ningún estudio científico para saber que si comemos demasiado chocolate, además de quedar satisfechos y alegres, seguramente nos va a dar un dolor de panza importante. Yo sabía que el chocolate me hacía bien. Maxi, ¿vos creés que si le cuento todo esto a mi mamá, me dejará comprar 20 golosinas en el kiosco? La veo difícil. ¡Apurémonos! ¡Necesitamos el hormiguero! ¡Manos a la torta! Ya tenemos la base, pero falta el relleno. Ya les traigo. Relleno. ¡Queso crema! Dulce de leche. Un clásico. A mezclar. Hay que batirlo muy bien hasta que quede un solo color. Acá en el medio. ¿Y ahora? Más Más relleno. relleno, ¿Y después? más galletitas. Galletitas, galletitas. Galletitas, galletitas. Ahí está. ¿Le ponemos más relleno? Atentos, atentos. Pepe quiere decir algo. Siento que para que esto llegue a un hormiguero, falta algo más. ¿Y si molemos galletitas? ¡Sí! ¿Y si rallamos chocolate? ¡Sí! Moler y rallar. 2 tareas para el adulto asistente. ¿Sabías que las libélulas son cazadores veloces? A mí me encantan las libélulas. Son re lindas. Le podríamos poner una a nuestra torta, ¿no? Sí, esta torta va a quedar buenísima. ¿Y vos? ¿Cuál es la torta más original que probaste? Y la torta más rara que probé... ¿Más rara? ¿Cómo rara? Mamá no sabía qué cocinar y vio un programa y lo tenía anotado en su cuaderno de recetas. Una capa de dulce de leche, una capa de crema, una capa de chocolate y una capa de alfajor. Y el relleno era una cosa muy rara que no sabía lo que tenía. Y no me gustó. La torta que tiene relleno de queso. La capa de alfajor sería con alfajores simples, triple y ninguno más. Porque el queso es una comida. Para mí es una comida, para acompañar con los fideos o con alguna otra comida, no sé. No para una torta. Para mí las tortas tienen que ser nada más de chocolate o nada más de vainilla. Le dije a mi mamá que nunca más lo cocine. Ya molí y ya rayé. Es agotador. Estoy bien. Genial. Bueno, a ver, ¿por dónde lo podemos poner? Yo lo voy a poner por arriba. Este hormiguero va a quedar genial. Lluvia de chocolate.
mira qué hormiguero. ¡Sí! A esta torta hay que ponerle color. Ya la puedo saborear. ¡Cuánto chocolate! ¿Sí? ¡Tarán! Hay que ponerle confites y obleas. Si hacemos lluvia de confites. Sí. Lluvia de confites. Lluvia de confites. Lluvia de confites. Esta torta ya está lista. Un poco de frío en la heladera y ¡listo el pollo! Bueno, Cele, mientras te puedo contar todo lo que sé sobre los bichos. ¿Sabías que el escarabajo tigre puede nadar, puede volar? Mejor lo voy a ayudar a Maxi. La. Nadie quiere saber mi historia. Muy bien, acá viene nuestra torta bichera. Quedó buenísima. Parece un hormiguero de verdad, ¿eh? Sí, además se puede hacer de distintas maneras. ¿Cómo? Con coco puedes hacer la nieve. Es verdad, o con granas verdes podemos hacer una cancha de fútbol. O con granas rojas, un corazón de monstruo. O con oblea podemos hacer un nido de pájaro. Se puede hacer un montón de cosas. Tengo una gana de probar esta delicia. Sí, dale. Está tan linda que me da pena comerla. Ay, Byron, ¿me vas a decir que no vas a probar nuestra gran torta hormiguero bichero? Bueno. Nadie se resiste a tanto chocolate. Las hormigas van a entender lo que digo. A ver, vamos a correr a Pepe. ¿Probamos? A probar. Riquísima, ¿eh? Bueno, chicos, nos despedimos. Hasta el próximo. ¡Listo el pollo! Al final, tu clase de insectos fue una re buena inspiración. Sí, se las voy a contar. Hay un escarabajo que se llama el escarabajo pelotero. Con su propio excremento hace una pelota. Justo ahora nos tenés que contar. También existe el escarabajo nieve. El ¿Y ese? escarabajo nieve se puede camuflar en la nieve. Existe escarabajo tigre. Es más fuerte que un tigre y que un león. ¿Y saben qué? La torta de galletitas la hicimos así. Cubrimos la base de una bandeja con galletitas de chocolate. A esa base la humedecimos con el almíbar de los duraznos. Por otro lado, unimos el queso crema y el dulce de leche. La mezcla de estas dos cosas es el relleno de nuestra torta. Así que arriba de la capa de galletitas pusimos una capa de relleno, bien abundante. Una capa más de galletitas, una más de relleno. Una más de galletitas, una más de relleno. Y la última capa de galletitas. Ya casi estaba lista, pero nosotros quisimos darle un toque especial. Así que arriba le agregamos galletitas molidas y chocolate rallado. Por último, decoramos con confites de colores y algunas obleas.